De inmediato con Emilio Saderla, porque tiene una historia que nos quiere comentar y de la cual también podemos sin duda aprender, ¿no? Emilio. De todas maneras, Ángeles, estoy con Felipe Besnier, nuestro señor abogado, para En tu Día Te Escucha dar a conocer una historia dramática que tiene que ver una vez más con una disputa por una herencia familiar. Las protagonistas de esta historia son dos hermanas, personas adultas mayores. Una tiene 78 años, la otra 83 años. Ambas han vivido en una casa que en los próximos días podría ser rematada. En consecuencia, podrían ellas quedar literalmente en la calle. Vamos a conocer ahora el informe de Tu Día Te Escucha en la voz de Javiera Acuña. Entonces, para nosotros es angustiante de que ahora le vengan a quitar la casa, siendo que ellas toda la vida han estado acá. O sea, ¿qué van a hacer? Y no es lo mismo tener un hogar que la saquen a esta altura de la edad que tienen de esta casa, siendo que ellos están, o sea, se van a enfermar. Su cuerpo y su mente no lo va a rechazar. Es esta casa ubicada en la comuna de San Bernardo la que tiene una familia completamente dividida. La señora Marta, de 78 años, y Lucrecia, de 83, viven en esta vivienda. Sandra, la hija de una de ellas, cuenta con un nudo en la garganta que hoy temen que ambas adultas mayores deban abandonar el inmueble en cualquier momento. La casa tiene 4 herederas, pero una de ellas falleció. Según cuenta Sandra, son los hijos de esta hermana quienes comenzaron el proceso de remate de la vivienda. Aparte de esta casa, mis abuelos tenían otro terreno que queda más al centro. Empezaron a mandar citaciones. A mi mamá y mi tía le llegaban citaciones de que ellos querían su herencia, hace como 3 años ya. Ellos querían la parte de la casa y del terreno que hay. Ahora ellos llegaron a un acuerdo de que el terreno se vendía, eso quedaba para ellos y la casa quedaba para mi tía y mi mamá, que lo iban a dar por escrito, que lo iban a firmar y todo. Estaba todo listo. Tenemos el comprador del terreno. Entonces ellos ahora me dijeron que en ningún momento ellos dijeron eso. La casa se va a remate nomás. Entonces le dijeron que le iban a poner un letrero ahora ya a la casa que se vendía. Y que ellas tenían que salir de acá. ¿Qué salida le ven a esto? Es que nosotros primero habíamos dicho que ya, vamos a juntar la plata, vamos a buscar el comprador. Y esa era la solución, lo que ellos habían pedido. Y ahora nos dicen que no quieren nada. Para esta familia es una angustia doble. Por un lado, no saben cómo vivirían ambas mujeres si se rematara la casa. Y por otro está el daño emocional, ya que son 50 años los que han vivido en esta casa Marta y Lucrecia. En todo este tiempo, nunca se han separado. Nosotros hemos sido siempre así, desde que nacimos, juntas las dos aquí. Y ella se va para donde la hermana, para donde la hija, pero yo está frente nomás. Así que aquí pasamos las dos y a veces se va para allá, pero aquí llega a dormir igual. Sentimentalmente, nosotros eso es lo que a nosotros nos aflige más. En dónde van a quedar, en los recuerdos que tienen acá. O sea, de enfermarse, ya están enfermas, se van a enfermar más. A ellos les ha afectado harto, porque mi mamá tiene una depresión que tiene que estársela tratando en el médico. Mi tía le dio, debido a lo mismo, el mismo médico le dijo, este lupus le dio por alguna rabia muy grande que usted pasó. Y en ese mismo tiempo le pasó, cuando empezaron a hacer todo esto, cuando le dijeron, ustedes se van a quedar en la calle. Ahí, ¿foto de aquí? Ahí están en la casa que arrendaban, antes que le dieran esta casa, arrendaban en Portales. ¿Y usted en estas fotos de acá? En esta foto estoy allá en Careretango. Esa hija de mi hermana. Estos son los 4 hijos de mi hermana, de la Marta. Y estos son nietos, nieta. ¿Y cuál es su pieza? No, está muy desordenada. Me gusta ver tele nomás, si paso sola. A veces duermo aquí. Mi hermana ve todas las comedias.
Nos contactamos con uno de los sobrinos herederos para conocer el otro lado de esta historia, pero no quiso hacer público su testimonio. Fuera de cámara nos señaló que no todos en su núcleo familiar estarían a favor de este remate, ya que saben que eso implicaría sacar de esta casa a ambas adultas mayores. Mi hermana empezó a hacer papeles para ver qué se podía hacer. Ellos se habían tranquilizado, ahora le dijeron que no, que ya no querían comprador, no querían nada y querían que se rematara. Eso fue la semana pasada que le dijeron que ya no, pues no quieren nada, ellos lo único que quieren es molestar en realidad. Ojalá salga algo bueno para que quedemos con ella. No los pudimos ir a la calle. La angustia y preocupación se respira bajo el techo de Marta y Lucrecia. Ambas mujeres se aferran al hogar que vio crecer a sus hijos y del que hoy podrían tener que salir. No saben dónde podrían vivir y tampoco quieren descubrirlo. Lo único que piden es tiempo y así pasar el resto de sus vidas tranquilas, juntas y en su hogar. Qué terrible este drama familiar ya, porque no es un problema económico, son dos hermanas que en los próximos días podrían quedar literalmente en la calle por el remate de una casa donde han vivido ya 50 años. Y este tema es demasiado cotidiano. Oye, una herencia familiar separa a todos los integrantes. No, es que además las herencias, oye, qué tremendo este tema de las herencias. Uno siempre dice, esperemos a ver la herencia, porque ahí aparece la verdadera naturaleza de algunos seres humanos. Marilyn Pérez, entendemos que estás con una de ellas, ¿no? Con varias de los integrantes de esta familia. Ahí está. Estoy precisamente con la protagonista de esta historia, estoy con Lucrecia, estoy con Marta, quien miraban atentamente la nota de nuestra compañera Javiera, y ellas decían, nosotros estamos viviendo ahora, a nuestra edad, en permanente angustia, no sabemos qué va a pasar, no queremos salir de esta casa donde hemos estado por 52 años, a esta edad, Mirna, me decían ellas, queremos estar tranquilas, tenemos justamente a la hija de Marta, quien está participando también de intentando también un diálogo y también por la vía judicial de poder tener una solución. Sandra, buen día. Buen día. Claro, como yo decía, o sea, ellas lo único que quieren es estar tranquila. Estar tranquila, no, lo monetario a ellas les da lo mismo en realidad. Ellas quieren estar aquí tranquila porque si no, ¿a dónde? ¿A dónde? O sea, a ellos no les interesa qué va a pasar con ellas. A nosotros sí, porque toda la vida aquí, todo pasaron muchas cosas. Nosotros nos criamos aquí, crecimos aquí. Entonces es muy angustiante todo esto. Sandra, queremos seguir conversando contigo, pero también quiero saber la opinión de Marta, de Lucrecia. Lucrecia, tú nos decías, imagínate, para mí la vemos emocionada, sí. Lucrecia, tú nos decías, imagínate estar aquí 52 años y irse de aquí después de toda una vida. Está emocionada, mi hermana, no las vamos a interrumpir, la vamos a abrazar, sabemos que es muy difícil para ella. Nos decía también Martita, ¿qué significa para ustedes tener que salir de un lugar donde han estado 52 años? Pena, porque hemos vivido aquí muchos años. Qué pena. Entonces nosotros salimos de aquí a donde los vamos. Claro. Tenemos que estar aquí nomás. Así que como pasamos las dos solas aquí. Así que ¿qué vamos a hacer? Saben que nos decían ella, no es solo salir de un lugar donde hemos estado 52 años, es salir, Marta, de un lugar donde hay recuerdos, donde crié a mis hijos, donde estuve con mis papás. Claro. Sí, pues sí. Todo eso hemos estado aquí. Desde que nacimos hemos estado. Les voy a seguir apapachando, pero también vamos a conversar con quien tiene mayores antecedentes, que es precisamente Sandra y Cecilia, que han llevado todo este proceso también en términos judiciales. Cecilia, ¿qué se ha podido hacer hasta ahora para que tanto Marta como Lucrecia no pierdan su casa? ¿Qué le preguntaría a usted a nuestro abogado que está allá en el estudio? Sí, bueno, la solución, ¿qué se puede hacer? Yo siempre hablé con mi primo que por qué no venía a conversar aquí y decir qué es lo que él quiere. Buscar una solución porque él tiene confianza con nosotros y él ha crecido con nosotros aquí. Crecimos juntos.
Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué solución? Porque si la jueza ya dice que tomó lo que ellos dijeron, que quieren remate, entonces, ¿cómo no encontrar una solución? Bueno, si está ahí el abogado. Sí. Escuchando atentamente, Felipe, la pregunta entonces sería para ti de parte de Cecilia, ¿qué se puede hacer en esta instancia, ya que se han reunido varias veces judicialmente y no se ha llegado a acuerdo? Así es, hola Marilyn, mandarle antes que todo un abrazo enorme a Marta y Sandra, porque Marta y Sandra, ¿cierto? Sí, no, Cecilia y Sandra. Lucrecia. Perdón. Claro, la otra. Marta Lucrecia, claro, sí, no, la verdad es que mandarles un abrazo enorme porque es súper delicada la situación por la cual están atravesando. Por lo pronto esa es la casa en la cual han vivido toda su vida, han criado a sus hijos, tienen ahí los mejores recuerdos probablemente de toda su vida. Entonces es una situación bastante delicada. Ahora, vamos a ir de la teoría a lo práctico, ¿ya? Para entenderlo de manera bastante clara. Cuando fallece una persona y queda una herencia disponible, como es el caso acá en particular, porque según veíamos en la nota que hay una casa y también hay un terreno, son todas las personas que tienen derecho a esa herencia, ¿cierto? Quienes constituyen lo que técnicamente se conoce como una comunidad hereditaria. Y la ley es súper clara en este sentido, y esto lamentablemente no va a favor de ellas en particular. ¿Por qué? Porque a la ley no le gustan las comunidades hereditarias, porque son fuentes de conflicto, acá ya lo vemos, ¿cierto? Entonces, la ley propende a que las comunidades hereditarias se puedan terminar rápidamente, y en ese sentido basta que cualquiera de los herederos, cualquiera, basta que uno quiera vender, aunque todos los demás no quieran vender, para que la casa en este caso deba venderse. Ahora, si esto no se realiza de común acuerdo, es decir, buscar un comprador y ojalá venderla al mayor precio, al precio comercial, que es lo más cercano a una buena rentabilidad de una propiedad, hay que iniciar lo que se conoce como un juicio de partición, que en la práctica es lo que ellos ya realizaron. Y de esa manera, de manera forzosa, la casa finalmente, por orden de un juez árbitro, o una jueza árbitro en este caso, va a ser rematada, ¿ya? En ese sentido, esta es la teoría, ¿ya? Insisto, acá basta que cualquiera de los herederos quiera vender para que la casa tenga que venderse. Ahora, ¿qué es lo mejor y lo más óptimo? Que esto se haga de común acuerdo, porque evidentemente entre una venta que podamos hacer de común acuerdo y alcanzar un precio comercial a un remate, el precio comercial va a ser mucho más elevado al que vamos a conseguir en un remate, ¿cierto? O sea, por el remate van a perder dinero. Mucha plata, porque hay que pagar los honorarios del juez árbitro que va a rematar la casa probablemente se va a vender cercana al avalúo fiscal y no al avalúo comercial. La verdad es que son varios aspectos. Entonces, acá hay que hacer un llamado a los sobrinos que iniciaron este procedimiento. Felipe, pero guárdate material, porque sabemos que este tema da para mucho más, porque queremos efectivamente ayudar a Marta y a Lucrecia, porque queremos entender también qué pasa en otros casos parecidos, ¿no? ¿Cuáles son los recuerdos que la ley nos da? ¿Cuáles son los vacíos que quedan? ¿Cómo se puede resolver este drama? Vamos a un corte comercial y ya regresamos con esa respuesta. La historia que veíamos recién, ¿no? Antes de irnos al corte comercial, tiene que ver con dos hermanas. Finalmente, claro, eran más hermanos. Fallecen y uno de los primos, uno de los herederos de estas hermanas finalmente es quien decide no hacer estas acciones judiciales. ¿Para qué? Para vender esta propiedad. Como no se llega a acuerdo, se remata. Ahí viene Felipe entonces, nuestro abogado, para tratar de explicarnos, y habíamos quedado a medio andar, ¿no? De esta explicación de qué es lo que se puede hacer eventualmente. Se remata... ¿Qué dato que le traiga algún grado de esperanza a esta familia le podemos dar, Felipe? Porque de verdad la situación de ella es como muy, muy dramática, y aparentemente el remate de la casa no es un negocio para nadie en este caso, ¿no? Claro, al final del día liquidar una herencia mediante un juicio de partición no es un buen negocio, porque vamos a vender, en este caso la propiedad, un avalúo muy por debajo de todo el provecho comercial que le podríamos sacar si de común acuerdo vendemos la propiedad, ¿ya? Para que se hagan una idea, en el contexto de un remate, una propiedad se va a vender un poquito más caro al avalúo fiscal, que sabemos en promedio es un tercio de lo que realmente le podemos sacar a la propiedad, el valor comercial, ya, así que está muy por debajo del provecho que le podemos sacar. ¿Y por qué? Porque en primer lugar hay que pagar los honorarios del juez árbitro que va a gestar el remate de la propiedad. Por otra parte, como el juez árbitro también quiere liquidar rápidamente la comunidad hereditaria, ¿cierto? Esta comunidad que se ha armado en el contexto de la herencia y quiere hacerlo de manera rápida, lo va a vender barato para encontrar rápidamente un comprador. Pero miren, ¿cuál es el porcentaje, Felipe, que le cobra el juez árbitro aquí por vender esta propiedad? La ley no establece un porcentaje estricto, ya estos son honorarios que fija el juez árbitro. Para que las personas entiendan en la casa, un juez árbitro podríamos, en términos bien simples, entender que es como una suerte de justicia privada, ya no es un juzgado civil al cual nosotros podríamos recurrir de manera abierta, cierto, y pública. El juez árbitro, si bien es cierto, lo nombra un juez civil, se
se contextualiza, ¿cierto?, dentro de una relación entre privados. Ya esto en términos sumamente simples. Pero miren, pasemos a la pizarra porque les quiero explicar en términos bastante simples también cómo podemos distribuir una herencia, porque sé que hay muchas personas que pueden estar afrontando esta situación. Dicho sea de paso, en el contexto de la pandemia lamentablemente fueron, y este dato es duro pero muy fuerte a la vez, fallecieron muchas personas, ¿ya? Sí. Y eso provocó que quedaran muchas herencias disponibles en el contexto de la familia. Entonces hay muchas posesiones efectivas dando vuelta. El Servicio de Registro Civil, que es quien desarrolla las posesiones efectivas cuando no hay un testamento, se ha visto a ratos colapsado por el desarrollo de estas posesiones efectivas. Entonces hay mucha materia que entrar a picar acá. Así que miren, por lo pronto vamos a situarnos en una herencia intestada. ¿Por qué? Porque en Chile se puede heredar de dos maneras. Testadamente, es decir, alguien dejó un testamento, que no es tan fácil tampoco, ya podremos hablar de él. Está libre. Exacto, acá en Chile no existe las facultades de poder dejar a quien yo quiera, ¿cierto?, la herencia. Acá la ley como establece... las películas gringas, digamos. Claro, dejarle al perrito, al gatito, no, acá eso no se puede hacer, ¿ya? Pero la gran mayoría de los casos el testamento de acá es una realidad poco común, ya acá lo que más se presenta siempre es la herencia intestada. Entonces, para que podamos comprender cómo se distribuye una herencia, pensemos que fallece una persona, nos vamos a ir 2 pasos atrás. Pensemos en un matrimonio, ya comúnmente, sobre todo probablemente los papás de Marta y Sandra, ellos probablemente estaban casados en lo que nosotros conocemos como el régimen de sociedad conyugal. Hay distintos regímenes matrimoniales a la hora de casarnos. Está la sociedad conyugal, la separación de bienes y un tercero que es bien desconocido, que es la participación en los gananciales, ¿ya? Pero pensemos que ellos estaban casados en sociedad conyugal. ¿Por qué es importante? Está el matrimonio, ¿cierto? Pensemos que uno de ellos fallece. Ya vamos a ser bien gráfico acá, pero en el fondo para que lo podamos entender. ¿Qué es lo que ocurre con la sociedad conyugal? La sociedad conyugal, como su palabra lo dice, es una sociedad. Por ende, todo lo que la sociedad conyugal tenía, que en este caso pensemos es la casa, se va a dividir en 2. ¿Qué implica eso? Que la mitad del cónyuge que falleció se va a distribuir entre los herederos y la otra mitad va a quedar para el cónyuge sobreviviente, ¿ya? No sé si me van siguiendo la idea. El cónyuge queda con 75%. No nos adelantemos, se queda por lo pronto con un 50%, porque tenemos este 100%, que es de la sociedad conyugal, del matrimonio, ¿cierto? Al momento del fallecimiento de uno de los cónyuges, como se liquida la sociedad conyugal, el cónyuge que sigue vivo se va a quedar con su mitad, con el 50%, y el 50% restante, que es del cónyuge que falleció, eso es lo que se hereda, ¿ya? Ahora, ¿quiénes heredan? Hay también órdenes de sucesión, de prelación que establece la ley, pero comúnmente van a ser el cónyuge que ha sobrevivido, ¿cierto? Y los hijos. Entonces nos pasamos a este dibujito que yo les armé acá. Pensemos que este monito que está acá es el cónyuge sobreviviente, que ya tiene un 50% de la sociedad conyugal, ¿ya? Y están los hijos que también van a heredar, ¿ya? Ahora, ¿qué dice la ley? Dice que al cónyuge sobreviviente le va a corresponder el doble de lo que a cada hijo le corresponde, ¿ya? Es decir... Y nunca va a poder recibir menos del 25%, pero, insisto, síganme la idea, no del 100% de la casa, sino que del 50% de lo que le correspondía al cónyuge que falleció, ¿ya? Entonces, tenemos el cónyuge sobreviviente y los hijos. A esta persona le va a corresponder entonces el doble. Acá en el ejemplo tenemos 4 herederos, ¿cierto? Vamos a hacer un gráfico de torta para entenderlo rápido. ¿En cuántas partes debería repartirse la torta entonces para poder distribuirlo? En 5. En 5. ¿Por qué? Muchos podrían decir, si hay 4, porque ya dijimos que al cónyuge sobreviviente le corresponde el doble. Entonces, si el monito no me falla, acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Son partes iguales, ¿ya? Entonces, al cónyuge sobreviviente le va a corresponder 2 partes, ¿ya? Y esto le va a corresponder al hijo 1, al hijo 2 y al hijo 3. ¿Se entiende? Sí. Es medio complicado. No. Pero se va entendiendo, ¿cierto? El cónyuge sobreviviente tiene 2 partes. Tiene el doble de lo que a cada hijo le corresponde, pero además, pero solo del 50% del cónyuge que falleció. Ya tiene el otro 50%, y de ahí lo que tú decías recién, Ángeles, que tenía el 75%. Claro, porque ya tiene el 50% de su parte en la liquidación de la sociedad conyugal. Pero ahora fallece una de las hermanas, de la heredera. Entonces, volvemos al monito que está acá, ¿cierto? Pensemos que, discúlpenme lo vulgar del ejemplo, pero para entenderlo, ya fallece una de las personas que era heredera, ¿ya? En este caso, entonces, van a estar los hijos de esta persona, ¿cierto? Los voy a graficar ahí con unos circulitos. Ya. Estos hijos pasan a ocupar el lugar de la persona fallecida. Esto es lo que técnicamente, jurídicamente se conoce como derecho de representación, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan,
como ellos no van a ocupar en la misma proporción que los demás hermanos, sino que ellos van a ocupar solamente la proporción de la persona fallecida, lo que a esa persona le correspondía, ¿ya? Entonces, en este caso particular que estamos conociendo hoy, en que son justamente los sobrinos quienes están iniciando este juicio de partición, que tienen todo el derecho de hacerlo, la porción que a ellos les corresponde es una porción muy diluida, es muy poco lo que a ellos les corresponde en comparación a lo que les corresponde a los herederos más directos, ya más próximos a la persona que falleció, ¿ya? Pero esto en la práctica es lo que ocurre. Ahora, yo les decía, cualquiera de estas personas que está acá puede iniciar un juicio de partición, ¿ya? Se inicia en un juzgado civil para que el juez civil nombre un juez árbitro y ahí se da paso a la liquidación de la herencia de la comunidad hereditaria. Ahora, ¿cuál es el llamado que podríamos hacer para de alguna otra manera dar esperanza en este caso? Es que los sobrinos puedan llegar a un acuerdo, ¿cierto? Tal vez, en este caso, Marta y Sandra, se me olvida el nombre, Marta y Sandra, podrían ellas hacer a lo mejor una oferta de compra para adquirir los derechos hereditarios que a los sobrinos les corresponden. Ya, y esa plata, si ellas les ofrecen, por ejemplo, ¿cuánta plata tendría que ser? Hay que sacar el cálculo, evidentemente hay que ver, porque acá, hasta ahora nadie es dueño de la casa, acá todos tienen derechos hereditarios, ese es el concepto, ¿ya? Todos tienen, no son parte de una pieza, son el 100% de los derechos de la propiedad, para que lo entendamos en simple. Entonces, habría que cuantificar en la porción que a estos herederos les corresponde sus derechos en la herencia, cuál es el valor asociado. Y hay que hacer un cálculo matemático, evidentemente. Pero yo escuchaba atentamente además que esta no es la única propiedad que hay en la herencia, también hay un terreno. Entonces a lo mejor se podría llegar a un acuerdo, podrían cederse derechos hereditarios conjuntamente para que ellas puedan quedarse en la casa y tal vez, si es que ellas no tienen mayor interés en el terreno, cederle el terreno a los sobrinos o armar una fórmula. Pero en el fondo acá lo que tenemos que asentar, Marilyn, para que tú también se los puedas transmitir, es llegar a un acuerdo. Porque si eso no ocurre, todos van a salir perdiendo. Esta casa se va a rematar a precio, disculpe lo literal, pero a precio huevo, o sea, muy bajo. Así que no es una buena opción. Marilyn. Felipe, lo que pasa es que ese acuerdo ya lo habían llegado, pero es un acuerdo que no se respetó. El acuerdo era precisamente que ellas se quedaban con la casa, ¿o no, Cecilia? Sí. Se hizo un acuerdo, pero lo malo es que no se hizo escrito. Ahí está el tema. Entonces, que ellas se podían quedar con la casa, pero tenían que darle su parte. Y esa es la parte que nosotros que ya la teníamos. Claro. Y que ahora dicen que no, que quieren remate. Ya, eso es lo que no se perdón, entiende. una pregunta. ¿A cuánto sería el remate? Claro, uno puede sacarle más plata en el remate, obviamente, por eso se le paga el martillero, ¿verdad? Pero ¿cuánto es el avalúo fiscal de la propiedad? Esta propiedad es en 60, pero yo hablé con la corredora de propiedades que me llamó, que hoy justamente viene a sacar fotos, a ponerle precio. Dijo que en 72 le habían dicho que tenía que ofrecerla. No, pero el avalúo venía fiscal. a poner letrero y todo eso hoy día. No, pero el avalúo fiscal, que es distinto. Es importante, Ángeles, lo que ella comenta, porque hay un corredor de propiedades, yo tuve la oportunidad de leer algunos de los antecedentes de la causa, y el juez árbitro delegó en una corredora de propiedades la venta de la propiedad, de la casa. O sea, se va a gestar dentro del contexto de un remate, pero para ojalá buscar a un comprador que pueda pagar un monto significativo. Y eso, por eso ella dice... Por eso ahí hay entre medio una corredora de propiedades. Claro, también, y ella dice 72 millones de pesos es lo que se podría sacar. No es lo que se va a sacar, probablemente podría sacarse un par de millones más o un par de millones menos, porque es un remate. Exacto. No, si esto es al mejor postor, para que lo entendamos de alguna manera. Evidentemente, en todo remate de propiedades que se den en el contexto de un juicio, hay bases para el remate, ¿ya? Uno puede objetar esas bases de remate, sobre todo esto en los juicios de cobranza, que se da mucho el tema de los embargos de propiedades. Uno puede objetar las bases y, por ejemplo, y por eso es súper importante hacerse parte de los juicios. Muchas veces, esto a lo mejor nos alejamos un poquito, pero tiene mucha referencia a las personas que deben plata y le embargan las casas y esas casas van a salir a remate, se quedan pasivamente mirando cómo ocurre todo. No, aunque ya la casa vaya a salir a remate, háganse parte igualmente, porque podemos objetar las bases y en vez de que la casa se venda o se remate con un mínimo de 20 millones de pesos, podemos lograr que se remate con un mínimo de 50 millones de pesos, ¿ya? Y va a quedar un margen a favor. Entonces, es el mismo caso acá. Eventualmente esas bases de remate podrían objetarse para alcanzar un monto mayor mínimo al postor del remate. Bien, pues Felipe, queremos darte las gracias por todo lo que... no, te quedas con nosotros, sí, de todas maneras, porque vamos a tener otra historia, pero también darle las gracias a la familia por haber confiado en nosotros, también Marilyn por este despacho y de esperar, realmente de esperar que prime, no sé si ya, mira, le voy a decir una palabra, que prime la bondad, por favor. Sí, solidaridad. Que prime la bondad. O sea, no hay nada más triste que tener una vejez, ¿no es cierto?, complicada, donde no tienes dónde vivir, donde no tienes los recursos suficientes. O sea, que prime, por favor, ese mínimo sentido de humanidad. Y por último, el sentido común.
porque Sí. van a perder. Sencillamente, si sacan esta casa a remate, todos van a perder. Buen pierden. punto, Y Emilio. solo para Sí. complementar, los acuerdos siempre por escrito, sobre todo los acuerdos que dicen relación con bienes raíces, con propiedades, Todo por todo eso en escrito. notaría. Todo en notaría y asesórense siempre evidentemente por un abogado para hacerlo como corresponde y no tener este tipo de inconvenientes, porque ya había un acuerdo previo. Sí, quería hacer una última pregunta muy cortita y el mismo llamado que hacía la Mirna al diálogo para poder llegar a un acuerdo. Cecilia. Si uno de ellos, de mis primos, o ellos, dicen, no, le decimos a la jueza que esto se termine, o sea, que se pare aquí, ¿puede hacerlo la jueza? Sí, en el contexto de los ¿Que juicios, pare cuando... todo esto? Sí, cuando ya se ha iniciado un juicio, un juicio que está ya avanzando, que lo está conociendo un juez, siempre tenemos la opción de llegar a algo que se llama avenimiento, ¿ya? Que si es un acuerdo que se escritura, ¿cierto?, en una escritura pública y que tiene el mismo poder que una sentencia definitiva, como si lo hubiese dictado un tribunal. La única diferencia es que es un acuerdo entre las partes que se gesta dentro del contexto de un juicio. Si eso se realizara fuera de un juicio, es lo que a lo mejor muchos de ustedes conocen como transacción, transigir un tema. Hay distintas alternativas, pero siempre, si es que no existe aún una sentencia definitiva, podemos llegar a un acuerdo.